Luego de la Gran Guerra y de un corto periodo de paz, las grandes naciones empezarían una competencia por el control de los recursos, que cada vez eran más escasos. Leyak, gracias a sus alianzas y a sus buenas relaciones con gran parte de las naciones, podía minar y extraer grandes cantidades de recursos de las minas del mundo. Ravstaron, gracias a su enorme territorio, no tenía la necesidad de ir a minar a otros lugares. Por otro lado, las demás potencias como Falconia, Tannenberg y Solaris no tenían esa ventaja, por lo que empezaron a buscar nuevas formas de conseguir recursos. Luego de la caída de la República de Phoenix, Falconia y Leyak vieron la oportunidad perfecta para extraer los recursos de la antigua potencia socialista. Rápidamente Leyak ocupó el norte y Falconia el sur de Phoenix. Luego de la extracción de la mayor parte de los minerales, ambos se retiraron. Pero en las horas siguientes Tannenberg anunciaría la ocupación total del territorio para usar su antigua infraestructura y tomar más recursos. Esta ocupación duró un par de días y luego terminaron por retirarse. Tannenberg, gracias a su rápida recuperación postguerra, empezaría un reclamo en contra de Falconia para que regresara a sus islas de manera pacífica, pero este los ignoraría. Esto empezaría un gran sentimiento anti-extranjeros dentro de Tannenberg, principalmente hacia Falconia y hacia Abjaris por haberlos condenado a la guerra. Maek, habitante de Tannenberg, empezaría con los planes para crear una organización mundial, llamada ONU. Este se reuniría con Ragnar, líder del Imperio Nórdico, y Areal, presidente de Conequa. Mac viajaría a Leyak, en donde buscaba establecer la sede de la ONU, pero luego de pensarlo decidiría establecerla al sur del mundo, en el continente de Erimos. Muchas naciones se unirían a esta organización, con el fin de preservar la paz en Elysia y evitar un futuro conflicto. En otras partes del mundo, Falconia empezaría a aspirar en convertirse en un gran imperio, pero al estar bloqueada su expansión en el norte por Leyak y sus aliados, buscaría romper esta barrera aumentando su influencia en las naciones más al norte. Mejoraría sus relaciones con el Imperio Nórdico apoyándolo con la construcción de sus rutas comerciales y con Gardinie, a la cual le vendería la parte oriental de una de sus islas a cambio de grandes cantidades de cobre. Pero a pesar de esto, la influencia de Leyak dentro de estas naciones seguiría siendo muy poderosa, por lo que Falconia se vería obligado a expandirse hacia el sur a costa de Abjaris. La nación socialista, luego de la Gran Guerra, habría logrado estabilizar a su nación y ahora buscaban recuperar de manera diplomática a esa. Pero Leyak reafirmaría su autoridad y amenazaría con una intervención a Abjaris si este pisaba territorio de esa, lo que terminó por desanimar a los abjarianos. Falconia, con los recursos que habría conseguido de sus colonias y de la venta de territorios, iniciaría negociaciones con la ONU. Aichol y Maek llegarían a un acuerdo en donde se usaría a esta organización para implantar ideas anticomunistas, principalmente de Abjaris y Ravstaron en todo el mundo, y posteriormente iniciar una guerra contra ellos. En un principio Falconia le propondría a Leyak unirse a este tratado para repartirse Ravstaron entre ambas naciones, pero el imperio de Leyak declinó esta oferta. Falconia entendería que la única forma de expandirse sería conquistar todo Abjaris y esclavizar a su población. La ONU empezaría con el tratado con Falconia y empezaría a matar y saquear a los jugadores. Maek conseguiría hacerse con un gran botín, pero los rumores de la corrupción de la ONU empezarían a sonar por toda Elysia. Por lo que Maek terminaría por reunirse con los comunistas de Abjaris y les propondría darles el 40% del botín que consiguió matando y extorsionando al resto de naciones, a lo que Abjaris aceptó. Pero esto saldría a la luz gracias a Ragnar, el cual filtraría estos planes a los altos mandos de Leyak, y a su vez gracias a Areal, que luego de discutir con Maek terminaría por revelar todos los planes de la organización. Leyak empezaría una búsqueda en toda Elysia para apresar y condenar a Maek, pero no se conocía su ubicación exacta. Rumores decían que este se podía encontrar dentro de Leyak, a las afueras de Tannenberg, o en el Imperio Nórdico. Por lo que Leyak solicitaría acceso a estas naciones para poder buscarlo dentro de su territorio, a lo que estas aceptaron. Tinchi declararía a Maek como enemigo número 1 de la nación. Por su lado, Amersium, líder de Leyak, ofreció una recompensa de $50,000 al que logre traer la cabeza de Maek. Maek, al enterarse de todo esto, tomaría un barco desde Leyak hacia Tannenberg, desde donde tomaría todos los recursos que pudiera y tomaría rumbo hacia la parte occidental del continente de Erimos.
el cual no estaba del todo descubierto. Para esto tendría que tomar una de las rutas más navegadas del mundo, dentro del estrecho de Rapstaron, desde donde la marina de Leyak lo estaba esperando. Esta lo encontró y se ofreció a ayudarlo a llegar a su destino, pero a la mitad del camino, se desviarían su ruta y lo llevarían hacia Kayikistán, colonia de Leyak, en donde se habría construido una prisión especial para Maek. Este fue encarcelado y posteriormente juzgado por sus crímenes, condenándolo a muerte. Gracias a este caos, Abharis vería la oportunidad perfecta para anunciar la incorporación de esa a su territorio, pero esta sería rechazada, esta vez no por Leyak, sino por Falconia. Este, como medida a esta incorporación diplomática, tomaría el control de esa, incorporándola militarmente a Falconia. La República de Abharis, al ver esto, empezaría una guerra contra Falconia. Este sería el comienzo de la guerra de Erimo. Falconia tomaría el control de los mares de Abharis y lo obligaría a reconocer la anexión de esa, pero Darkus se negó y comenzaría a amurallar sus fronteras para evitar un desembarco de Falconia. A pesar de esto, la hostigación de Falconia hacia Abharis sería constante. En el resto del continente se crearían nuevas naciones, entre ellas Frontier Town y Ryle, siendo creadas por jugadores de Basoide, que habían encontrado grandes cantidades de recursos en las zonas menos exploradas del continente. También se crearía el Sacro Imperio Coneco-Valadio, el cual sería una unión de Conequa y de Valadia, el cual fue una nación creada por Maek. En otras partes del mundo, Gardinia y Thunderland tendrían conflictos territoriales. Gardinia reclamaría una zona al norte de su territorio, el cual estaría ocupado por Thunderland. Falconia aprovecharía esto para brindar apoyo diplomático a Gardinia, y por su lado, Leyak apoyaría a Thunderland de manera indirecta. Solaris aprovecharía la disputa entre Thunderland y Gardinia para iniciar un plan para llevar a cabo una gran expansión en el territorio de Thunderland. Leyak, al enterarse de esto, terminaría por reconocer la soberanía de Gardinia sobre la zona reclamada, para evitar que sus aliados terminaran por ponerse en su contra. Esto distanciaría las relaciones entre Diego Tete y Sonsunet. Regresando a Erimos, Ryle, luego de ocupar la zona sur de Estaconcia y de establecer negociaciones con Santi Dafin, optarían por retirarse de la zona. Pero Ryle no estaría del todo de acuerdo con esto, por lo que Walkura discutiría con Black Benja para invadir a Estaconcia. Black Benja hablaría directamente con Sonsunet para proponerle una guerra en contra de Estaconcia, pero este se negaría a llevar a cabo esta operación. Por lo que Basoide, junto con Ryle, iniciarían la invasión por su cuenta. Basoide establecería una base en las costas del lago Unión desde donde se empezaría la invasión. Esto sería visto por Coneco-Valadio como una oportunidad de debilitar a Leyak, por lo que mandarían grupos armados al territorio de Estaconcia para repeler la invasión. Los aliados abrirían un nuevo frente por el este del territorio, en el bioma de Meseta, en donde se tomaría el control de las minas abandonadas. Pero en los días siguientes sufrirían ataques y saqueos dentro de su base, teniendo que retroceder. Al no poder avanzar por la espesa jungla, Basoide empezaría a bombardear con TNT el territorio de Estaconcia para poder atrapar y eliminar terroristas, pero no haría gran diferencia. Luego de muchos ataques por parte de los subversivos y sufriendo muchas bajas, los aliados optaron por retirarse. Abharis empezaría a temer una invasión terrestre del Sacro Imperio Coneco-Valadio, que ya habría firmado una alianza con Falconia. Abharis estaba cada vez más atrapado, sus mares estaban ocupados por el enemigo, y sus fronteras estaban rodeadas por naciones hostiles. Darkus intentaría buscar aliados, pero esto le sería imposible. Hasta que, las tensiones entre Aichol y Black Benja llegarían a su punto más alto. Leyak tomaría cartas en el asunto y se prepararía para un ataque de Falconia en Basoide, pero se logró detener el conflicto de manera pacífica. El ejército de Leyak se retiraría de sus posiciones defensivas y por su lado Falconia ralentizaría sus operaciones en el continente de Erimos. Pero a pesar de la solución pacífica del conflicto, los altos mandos de Leyak mirarían con desconfianza a su ex aliado, Falconia. Por lo que Leyak empezaría a apoyar secretamente a Abharis. La guerra de Erimos cada vez amenazaba con terminar en una gran guerra. Dentro de Leyak,
los más altos mandos empezarían a discutir cómo detener la expansión de Falconia dentro de Érymos. Son Sunet propondría apoyar directamente a Abjaris y liberar a las naciones invadidas, a lo que Juan y Amercium aceptaron. Pero esto no sería bien recibido por la colonia de Basoide, por lo que las tensiones entre esta región y el gobierno central de Leyak crecerían, e incluso se empezaría a planear una independencia. A pesar de esto, los líderes de Leyak se reunirían con el Partido Comunista de Abjaris y se firmaría una alianza. En los días siguientes, todos los fondos económicos de la ciudad de Abazu serían cedidos a Abjaris. Estos lograrían levantar su economía luego de años de guerra y finalmente le declararían la guerra a Falconia. Son Sunet se reuniría junto con Darkus en Abjaris, en donde los antiguos soldados anarquistas se unirían a la guerra. A pesar de todo su pasado con Leyak y de la expulsión de sus tierras, ahora tenían un enemigo en común. Juan llegaría a Abjaris con suministros para todos y partirían hasta Solaris, donde Jaroni los esperaba para unirse a la ofensiva. Leyak, Abjaris y los anarquistas llegarían a Solaris, y junto con este irían camino a Endergrado, desde donde se empezaría la invasión. Los aliados se detendrían en la frontera de Thunderland, desde donde construirían una muralla para dispararle al ejército falconiano y poder desgastarlo. Este, al ser superado en número, tomaría una posición defensiva y se refugiaría. Por lo que Leyak avanzaría dentro del territorio de Falconia. Falconia tomaría una rápida ofensiva para eliminar a Leyak y equilibrar las cosas. Pero el resto del ejército aliado terminaría por cruzar el río y batallar con Falconia. A pesar de su inferioridad numérica, Falconia lograría acabar con algunos soldados, pero no sería suficiente. Los aliados mataron a Eichol y tomaron el control de Endergrado. Kran lograría escapar y se dirigiría a la capital de Falconia para intentar una última defensa, pero sería seguido por Sunet y por Jaroni, los cuales lo lograrían matar. La batalla habría terminado, pero Kran, con las ventajas del VIP, usaría un teletransporte y volvería a la batalla. Se llegaría a refugiar en la capital. Los aliados se prepararían a las afueras de la ciudad para tomarla. Empezarían con la misma estrategia con la que tomaron Endergrado y debilitarían a Kran disparando contra él. Pero llegaría la noche, y los Fandems empezarían a volverse un problema. Estos lograrían matar a algunos soldados aliados, por lo que se detendría la invasión. Una vez controlada la situación, entrarían dentro de Falconia. Darkus sería el primero en caer, sería atrapado junto con Kran y eliminado. Juan sería baneado por insultar a Kran, por lo que Jaroni y Sansonet quedarían solos para enfrentar a Kran. Sunet tomaría la iniciativa para atacar a Kran, lograría matarlo 3 veces, pero este siempre volvería usando TP. Hasta que, finalmente Sunet caería a una mina, en donde sería eliminado por Kran. Jeremy no podría hacer nada, y terminaría por retirarse. A pesar de la victoria de bajas de los aliados, Falconia tomaría el control de Abjaris, y lo volvería un estado satélite.
Sí. Let's go.